Hola, ¿qué tal? Somos la doctora Andrea Gallardo. Y el doctor Fabio Solís. Somos residentes de cardiología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y en esta ocasión les presentaremos un taller de electrocardiograma en cardiopatía isquémica. Nuestro propósito es darles tips y darles ciertos criterios para que ustedes puedan interpretar un electrocardiograma con cardiopatía isquémica de una forma práctica y sencilla. Comenzaremos recordando cómo es que se ve la cardiopatía isquémica en el electrocardiograma. Tenemos tres diferentes tipos de manifestaciones. No son exclusivas, pero son las que repasaremos enseguida. La primera de ellas es la isquemia. Y para esto hay que recordar que lo que nosotros vemos como manifestación en el electrocardiograma es simplemente la suma del potencial de acción del subendocardio y del subepicardio. Lo que nosotros vemos como el QRS, el segmento ST y la onda T. Para esto hay que recordar las principales de estas son que el subendocardio eh, se demora un poco más en repolarizarse que el subepicardio. Entonces, esto es lo que hace que normalmente veamos esta positividad en el electrocardiograma que corresponde a la onda T. Cuando sucede isquemia a nivel del subendocardio, lo que vamos a observar es la prolongación de la repolarización del subendocardio. Entonces, podremos ver más la fase del potencial de acción del subendocardio, lo que va a resultar en un incremento en la positividad de la onda T, una T picuda, una T simétrica, de ramas simétricas, es decir, son exactamente iguales, tanto el ascenso como el descenso de la onda T. Y podemos ver acá un ejemplo del electrocardiograma, donde en todas las derivaciones precordiales, es decir, B1, B2, B3, podemos observar estas ondas T picudas que corresponden a isquemia subendocárdica. Cuando sucede lo contrario, cuando el subepicardio es el que sufre isquemia, recordemos que pues, el subendocardio es la parte más cercana a la sangre que está dentro de los ventrículos, el subepicardio es la parte más proximal al pericardio, es decir, la más superficial. La más sensible a la isquemia va a ser el subendocardio, puesto que está más distal a las arterias que le llevan la irrigación. Entonces va a ser más fácil que el subendocardio sufra isquemia cuando una arteria comienza a ocluirse de manera progresiva y parcial. Cuando esta estenosis en las arterias es lo suficiente como para provocar isquemia en el subepicardio, vamos a ver la prolongación de su repolarización. Y va a suceder lo contrario con respecto a lo que recién acabamos de ver. Y acá esta prolongación va a significar que esta magnitud que se observa un poco mayor en el epicardio se manifieste como una onda T negativa de ramas simétricas. Es decir, es exactamente igual el descenso como el ascenso de la onda T invertida. Y esto lo podemos observar en el electrocardiograma de la misma manera. Vean ustedes cómo en las derivaciones precordiales nuevamente encontramos estas T's negativas que son completamente simétricas en toda la cara anterior. Entonces, eso es cómo se manifiesta la isquemia en el electrocardiograma. Y bueno, es que los cambios electrocardiográficos que ocurren en la cardiopatía isquémica son, digamos, directamente proporcionales a la gravedad de la cardiopatía isquémica. Si es parcialmente grave o si la arteria todavía está recibiendo cierta irrigación, pues hablamos de isquemia. Si la arteria ya está completamente ocluida, pues hablamos de lesión. Si la lesión progresa o es persistente lo suficientemente en el tiempo, esto puede conducir a la necrosis o a la muerte celular. Entonces, vamos aumentando en los cambios electrocardiográficos según la gravedad del asunto. Isquemia, digamos que es el primer indicio
luego viene la lesión. ¿Y qué es lo que pasa en la lesión? Bueno, cuando el flujo en una arteria coronaria epicárdica está muy disminuido, pero no totalmente interrumpido, es que empieza esta lesión. En el tejido normal, recordemos que durante la fase en la que todas las células, tanto las subendocárdicas como las subepicárdicas, están despolarizadas, va a haber una neutralidad en cuanto a las cargas, es decir, tanto las cargas positivas como las cargas negativas adentro y fuera de la célula van a estar muy niveladas. Y eso lo vamos a ver aquí con la representación del segmento ST a través de una línea isoeléctrica, es decir, que no está ni hacia arriba ni hacia abajo, sino se imprime de forma horizontal y sin desniveles. Sin embargo, si en esta fase hay una obstrucción en la arteria coronaria a nivel del subendocardio, vean cómo el potencial de acción se acorta y se vuelve mucho más pequeño que el potencial de acción de donde las células están sanas o no hay oclusión de la arteria. Por lo tanto, los potenciales de acción pues ya no van a ser iguales, ya no va a ser la misma línea isoeléctrica donde están ambas cargas niveladas, sino como el subendocardio está lastimado, lo único que vamos a ver va a ser el subepicardio. Y al solamente ver el subepicardio vamos a ver un infradesnivel del segmento ST. En lugar de ser una línea completamente horizontal, vemos que hay una caída, un desnivel negativo o un infradesnivel del segmento ST que corresponde a la despolarización únicamente del subepicardio. Y esto se llama lesión subendocárdica. El subendocardio está dañado, por lo tanto solamente vemos la despolarización del subepicardio. Y lo vemos aquí representado en este ejemplo del electrocardiograma. Vemos que en lugar del segmento ST ir completamente horizontal, como en esta derivación, por ejemplo, en estas derivaciones precordiales, el ST se cae, no va en la línea isoeléctrica, sino tiene un infradesnivel negativo. Lo vemos en B2, B3, B4, B5, B6 e incluso en estas otras derivaciones de la pared inferior. Y ahora viene la lesión, que es de las más graves si la encontramos en un electrocardiograma, y es la lesión del subepicardio. Acuérdense que la irrigación en el corazón viene desde el epicardio hacia el endocardio, es decir, de afuera hacia adentro. No es lo mismo que una arteria se tape casi al final a que se tape desde el principio, que se tape desde el subepicardio. Y lo que vemos representado en el electrocardiograma es exactamente lo mismo, pero en esta vez prácticamente es a la inversa. Los potenciales de acción nuevamente no están equiparados, no están neutralizados. El subepicardio está lastimado, está lesionado, por lo cual lo único que vamos a ver va a ser la despolarización generada por el subendocardio. El subepicardio está ocluido, entonces vemos la despolarización del subendocardio. Y esto se manifiesta con la elevación del segmento ST. Aquí vemos un supradesnivel o un desnivel positivo del segmento ST, y esto nos habla de que hay una oclusión en una arteria a nivel epicárdico, o sea, desde el inicio de la arteria, lo cual es de lo más grave en hallazgos de la cardiopatía isquémica. Y lo vemos aquí representado nuevamente en las derivaciones B1, en B2, en B3, incluso un poco en B4, hay un supradesnivel del segmento ST. En lugar de ser una línea horizontal y una línea isoeléctrica, vemos cómo se eleva el ST en estas derivaciones. Y finalmente terminamos con la última manifestación que nosotros describimos como zona inactivable. En muchos apartados se encontrarán como equivalente necrosis, pero decidimos dejarlo de esta forma debido a lo siguiente. Ustedes en el electrocardiograma
verán como manifestación de una zona inactivable ondas Q, y eso es lo que generalmente encontrarán descrito como este equivalente. Sin embargo, el motivo por el cual sucede esta situación es porque la parte que ha sufrido necrosis o que se encuentra completamente inactivable en el momento en el que ustedes toman el trazo electrocardiográfico se vuelve como una ventana que permite ver a través de ella. Es decir, vean cómo se está recogiendo, por ejemplo, en esta derivación, la transcripción del potencial de acción de este miocardio. En esta zona que se encuentra completamente inactivable o necrótica, lo que vemos es cómo el vector se aleja de esta zona, que es el vector que se encuentra en el septum. Ya no encontramos el de la pared libre del ventrículo izquierdo, que es lo que habitualmente recogería este electrodo. Sin embargo, lo que sí alcanza a ver es cómo el vector septal se aleja, y es por eso que encontramos Qs en el electrocardiograma. Las encontraremos también al principio de otros diferentes tipos de QRS, pero siempre va a significar lo mismo, ¿no? Que hay una zona de esa parte del miocardio que es completamente inactivable. Y el ejemplo lo encontramos en este electrocardiograma. Vean pues ustedes cómo las derivaciones de la cara anterior, B1, B2 y B3, comienzan con una Q que es muy profunda, es una Q que se encuentra incluso mellada, es amplia, y eso únicamente es la traducción del registro de cómo se aleja el vector septal, como lo que habíamos en la diapositiva pasada. Esto, la mayoría de las veces que ustedes lo encuentren, va a significar pues un infarto previo, un infarto que sucedió ya hace tiempo y es una zona inactivable del corazón. Bueno, y ahora sí, lo que nos compete, la parte práctica. Les recomiendo que si están en casa viendo este video, ya sea en vivo o de forma repetida, pausen cada electrocardiograma que les vamos a mostrar para que ustedes lo analicen, para que tengan tiempo y lo vean de forma detallada. Posteriormente nosotros les vamos a dar la explicación, pero nos parece importante que hagan ustedes primero el ejercicio diagnóstico y de interpretación y después lo refuercen con nuestra explicación. Vamos a ver el primer caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 68 años de edad que es fumador, diabético y tiene hipertensión arterial sistémica de larga evolución. Él llegó a urgencias de nuestro hospital porque 2 horas previas comenzó con un dolor precordial. El dolor precordial lo describe como si tuviera una pata de elefante oprimiéndole el pecho, que se fue instaurando de forma gradual y su máxima intensidad la alcanzó a los 10 minutos, siendo un 10 de 10 en intensidad. Aparte, este dolor se irradiaba al brazo izquierdo, al cuello y a la mandíbula. Se acompañaba de síntomas como una diaforesis profusa y náuseas. ¿Qué es lo que nos llama la atención en primer lugar de este caso? Es un paciente que tiene varios factores de riesgo cardiovascular. Número 1, sexo, masculino. La edad es una edad avanzada. Aparte, ser fumador, diabético e hipertenso ya son 5 factores de riesgo cardiovascular mayores para cardiopatía isquémica. Y el dolor, toda la semiología del dolor, pues nos habla de un dolor anginoso. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Piensen ustedes, ¿qué otros estudios le pedirían o qué sería lo primero que hicieran si recibieran a este paciente ustedes estando en urgencias? Bueno, los doctores que lo atendieron decidieron tomar un electrocardiograma y esto fue lo que encontraron. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Si creemos que es un infarto, ¿cuál es la localización del infarto? Una vez que encontramos la localización, ¿cuál creemos que sea la arteria responsable del infarto? Y para esto me parece de suma importancia hacer este pequeño repaso. ¿Cómo se colocan los electrodos y cómo se ven en una persona cada derivación? Y tenemos en un electrocardiograma estándar de 12 derivaciones,
Pues las 6 derivaciones del plano horizontal, también llamadas derivaciones precordiales, y estas son de B1 a B6. La colocación de los electrodos es más o menos así y se las pongo aquí abajo. El primer electrodo, que es B1, se coloca en el cuarto espacio intercostal derecho en la línea paraesternal de ese mismo lado. El vector número 2 lo colocamos en ese mismo espacio intercostal, pero en la línea paraesternal izquierda. Luego de aquí nos brincamos y colocamos el cuarto electrodo, que es B4. Aquí nos brincamos un espacio intercostal, localizamos el quinto espacio y la línea medio clavicular izquierda y ahí colocamos el electrodo de B4. Luego B3 va a estar exactamente entre B2 y B4. Posteriormente, el electrodo de B5 va colocado en el mismo quinto espacio intercostal, pero esto es en la línea axilar anterior. Por último, B6 lo colocamos en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar media. Es importante que tengan una correcta localización para que la interpretación sea de forma más estandarizada. Luego tenemos las derivaciones del plano vertical o del plano frontal. Estas son las derivaciones unipolares de las extremidades, que son AVR, que esta se coloca en el brazo derecho, AVL, que se coloca en el brazo izquierdo, AVF, que se coloca en la pierna izquierda, y luego tenemos otro electrodo que se coloca en la pierna derecha, que su función es hacer como tierra. Luego las derivaciones bipolares, que son la suma y es de 1, de 2 y de 3. Estas son, las imprime el electrocardiograma de manera automática, digamos, hace las diferencias de los potenciales. Lo único que tenemos que colocar nosotros son las derivaciones unipolares. Sin embargo, es mucho más fácil entender la interpretación del electrocardiograma si analizamos cómo ve cada electrodo de forma directa al corazón. Esto no solamente nos permite una correlación eléctrica de la despolarización del corazón, sino también una correlación anatómica entre cada electrodo y entre las paredes del corazón que está viendo los diferentes segmentos. Y tenemos aquí el plano horizontal, desde B1 hasta B6. ¿Qué parte del corazón está viendo cada electrodo? Vemos que B1 y B2 corresponde más hacia donde está el septum interventricular. Luego B3 y B4 ve la pared más anterior del corazón. B5 y B6 ya ve de cierta forma la parte lateral del corazón. Luego ABL y D1 también ve una cara lateral del corazón, pero es una cara lateral alta en el corazón. Tenemos también otras derivaciones que más tarde les explicaremos, que son B7, B8 y B9, que nos ayudan a explorar la parte posterior del corazón. Luego las que ven el plano inferior, que son D2, D3 y ABF. Aquí lo podemos ver exactamente la correlación anatómica. Y hay otras derivaciones especiales que nos permiten analizar la parte derecha del corazón, que son las derivaciones R, B3R, B4R, B5R, B6R. R significa, se refiere a right por su abreviación en inglés. Y aparte de ver eléctricamente cada una de las derivaciones, qué porción anatómica están viendo, en la cardiopatía isquémica algo muy importante es correlacionar de manera anatómica, es decir, qué arteria está irrigando esa porción que nosotros estamos viendo afectada. Recordando de manera amplia la anatomía, pues tenemos una arteria coronaria derecha, que esta es la encargada de irrigar la porción principalmente inferior del corazón, y la porción derecha del corazón, el ventrículo derecho. Luego, en el sistema izquierdo tenemos un tronco común
que este se bifurca principalmente en la arteria descendente anterior y en la arteria circunfleja. Cada una tiene sus ramas, pero no vamos a hacer hincapié en estas, sino simplemente como los cambios gruesos de estas dos arterias. La arteria descendente anterior, que es esta que les estoy señalando, pues bueno, es la encargada de irrigar, como su nombre lo indica, la pared anterior del corazón. Sus ramas septales irrigan la porción septal y con sus ramas diagonales y toda la descendente anterior, pues esta irriga toda la porción anterior del corazón, incluso hasta B6 muchas veces. Luego la arteria circunfleja se encarga más de la irrigación lateral del corazón, lateral y posterior. Lateral desde B5, B6 y posterior B7, B8, B9 y lateral alta D1 y ABL. Si ustedes se graban bien este esquema, este dibujo con la correlación eléctrica y anatómica, les prometo que van a dominar el electrocardiograma en la cardiopatía isquémica. ¿Y por qué aparte de todo esto es importante? Porque bueno, para poder hacer nosotros un diagnóstico de un infarto en un electrocardiograma, se tiene que cumplir un criterio que es esencial. Y esto es que las alteraciones del segmento ST, principalmente la elevación, sea en dos derivaciones contiguas. ¿A qué me refiero? Que sea dos derivaciones que estén viendo la misma cara del electrocardiograma. Y este es un electrocardiograma en donde les voy a explicar más o menos las caras. Ya les dije más o menos cuáles son las porciones que se representan eléctricamente en el corazón y ahora lo vamos a ver representado en el electro. B1 y B2, si recordamos, están representando eléctricamente a la porción septal del corazón. Luego, B3 y B4 hablan de la porción anterior del corazón. B5 y B6 representan eléctricamente la porción o la pared lateral baja del corazón. D1 y ABL están representando a la porción lateral alta. Y por último, D2, D3 y ABF nos hablan de la pared inferior del corazón y esto significa derivaciones contiguas, derivaciones que correspondan una de otra, que estén agrupadas según las estructuras anatómicas que está viendo cada electrodo. No podemos hablar de una derivación contigua si es B1 y D3, por ejemplo. No tienen nada que ver, están completamente separadas. Tampoco podemos hablar de una derivación contigua si es D1 y B4, por ejemplo, sino que tienen que estar viendo a una estructura anatómica que corresponda hacia cada electrodo. Aparte, podemos hacer combinaciones. Como vimos que todo esto lo irriga la misma arteria, a veces podemos encontrar infartos no solamente septales, sino por ejemplo anteroseptales. Lo vamos a ir desarrollando conforme pase la clase. Entonces, retomando el caso clínico, este fue el electrocardiograma que le hicieron al paciente en su ingreso a urgencias. ¿Y qué es lo que le llama aquí la atención? Bueno, a grandes rasgos, lo que más brinca es un supradesnivel del segmento ST. ¿En qué derivaciones? ¿Hay más de dos derivaciones contiguas? Sí las hay. Lo vemos en B1, en B2, en B3 se sigue viendo y todavía en B4. Entonces, recordando que B1 y B2 es la porción septal y B3 y B4 es la porción anterior. Y ambos están irrigados por la arteria descendente anterior, como lo vemos en este esquema. Vemos cómo los vectores de lesión se dirigen hacia estos electrodos por la lesión o por la oclusión de la arteria descendente anterior. Y aquí es donde nuevamente les reitero la importancia anatómica y eléctrica de conocer las estructuras del corazón. Entonces, ¿cuál es nuestra impresión diagnóstica? Pues es un infarto agudo del miocardio que tiene elevación del segmento ST. ¿En qué pared? Anteroseptal.
¿Y cuál es la arteria responsable? Que era una de las preguntas del caso. Pues podemos concluir que es la arteria descendente anterior. Y está aquí perfectamente esquematizado cómo la oclusión genera estos vectores de lesión en estos electrodos, en la pared anteroseptal. Muchas gracias, Andrea. Estoy seguro de que después de esta excelente explicación no tendremos problema alguno para interpretar los siguientes electrocardiogramas. Vamos a repasar con otro electro. Vean ustedes este electrocardiograma y por favor, siguiendo el mismo abordaje que en el electrocardiograma pasado, identifiquen ustedes dónde se encuentra el problema, cuál es el diagnóstico de este paciente, cuál es la cara afectada y cuál es la arteria responsable del infarto. Entonces, si ustedes prestan atención nuevamente a las derivaciones B1, B2 y B3, se darán cuenta, hasta B4, perdón, se darán cuenta que existe una elevación del segmento ST, igual que en el electrocardiograma pasado. Sin embargo, vemos también B5 y B6 afectados. Observen cómo la elevación del ST, no cabe duda alguna de que está presente en B5. Vean ustedes como en B6 es un poco más discreta, pero es algo que deben de poner siempre mucha atención cuando vean un electrocardiograma, que es que por mínimo que sea uno de estos cambios, siempre y cuando esté presente debe de interpretarse como una elevación en la derivación que se encuentra afectada. Entonces, en el mismo esquema que vimos representado acá, vean cómo ahora extendemos las derivaciones horizontales hasta B6 y sucede que la arteria afectada, la descendente anterior, nuevamente, puede que se haya encontrado ocluida en un segmento más proximal y que esto represente una zona de lesión mucho más grande, y es por eso que en esta ocasión vemos involucradas pues más derivaciones, vemos que alcanzan más electrodos. Vean ahora cómo los vectores de lesión se aproximan, no solamente hasta B4, sino que involucran ahora B5, B6 y pues los vemos acá reflejados en el electrocardiograma. Y otra de las particularidades que representa este electrocardiograma es que observamos también una afectación en ABL, un supradesnivel del ST en ABL y un supradesnivel del ST en D1. Esto significa que la pared lateral alta se ve involucrada también y esto se conoce como un infarto agudo del miocardio anterior extenso. La siguiente pregunta era ¿cuál era la arteria responsable? Y bueno, pues nos damos cuenta de que la arteria descendente anterior nuevamente es la arteria responsable del infarto. ¿Por qué encontramos diferentes manifestaciones electrocardiográficas? Les repito, puede haber estado afectado la descendente anterior en un segmento más proximal y esto condicione que la zona de lesión sea mayor a la que vimos en el electrocardiograma pasado. Observemos con detenimiento el siguiente electrocardiograma, por favor. Vamos a responder exactamente las mismas preguntas. ¿Cuál es la localización del infarto y cuál es la arteria afectada? Bien, apuesto a que en esta ocasión fuimos directamente a ver nuevamente las derivaciones horizontales B1 a B6, pero nos damos cuenta de que en esta ocasión no son las derivaciones que nos muestran en dónde está la lesión, en dónde se encuentra en este momento sucediendo el infarto. Sin embargo, ¿qué otra pared podemos nosotros ir a investigar? Pues la cara inferior. Observen ustedes cómo D2, D3 y ABF tienen un supradesnivel del ST, lo que comentaba Andrea en diapositivas pasadas, sobre la contigüidad de las derivaciones. Esto se corresponde totalmente con una pared o con una cara en el electrocardiograma, lo que nos hace sospechar que está sucediendo un infarto en la pared inferior, un infarto inferior. Y esto, ¿cómo está representado anatómicamente? Bueno, en esta ocasión la arteria responsable del infarto es la coronaria derecha. Vean ustedes cómo se ocluyó. Todas las ramas negras significa que no hay flujo a través de esta arteria y su respectiva zona de lesión. Esta es una zona del miocardio que está sufriendo,
es una zona del miocardio que, de no ser que se restablezca el flujo mediante una terapia de reperfusión, pues es una porción del miocardio que va a morir y se va a volver una zona inactivable. Sin embargo, en esta ocasión lo que observamos es una lesión. Vean ustedes cómo el vector de lesión se dirige hacia las derivaciones que estamos nosotros viendo en el electrocardiograma, y esa es la razón por la cual nosotros tenemos estas manifestaciones. Entonces, el diagnóstico en esta ocasión es un infarto agudo del miocardio inferior, y la arteria responsable del infarto es la arteria coronaria derecha. Ahora veamos un electrocardiograma similar. Hay que tener cuidado con los detalles. Observen ustedes nuevamente este electrocardiograma. En esta ocasión hay que poner mucha atención a cuáles son las particularidades que saltan a la vista, y como les iba yo mencionando, es un electrocardiograma que tiene muchas similitudes con el electrocardiograma que acabamos nosotros de pasar. Vemos una elevación franca del segmento ST en las derivaciones D2, D3 y ABF. Pero, ¿qué más hay o qué más tiene de interesante este electrocardiograma? Y bueno, esto es que también hay una elevación del segmento ST en B2 y en B1. Acá no cabe duda alguna de que tenemos contigüidad en las derivaciones, puesto que son 2 hasta 3 las que se encuentran involucradas en una misma pared del corazón. Lo mismo que sucede en este segmento, son dos electrodos que observan la misma pared. Si ustedes se recordarán, esto que está representado en verde es la porción septal del corazón. Entonces la pregunta acá es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Acaso es que tenemos una obstrucción en la coronaria derecha y una obstrucción en la descendente anterior? ¿Dos infartos que suceden de manera simultánea? La respuesta es no. Y les quiero explicar mediante ese diagrama lo que está sucediendo de manera fisiopatológica. La obstrucción se encuentra nuevamente en la coronaria derecha, es decir, la arteria responsable del infarto nuevamente es la coronaria derecha. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué en el electrocardiograma pasado observábamos una elevación solamente en la cara inferior, como suponemos que así debería de ser? ¿Y por qué en este se ven involucrados también B1 y B2? ¿Por qué vemos una elevación del segmento ST? Bueno, la explicación de esto es que en esta ocasión la obstrucción de la arteria coronaria derecha involucró también al ventrículo derecho. Y lo que nosotros observamos es, como en el electrocardiograma pasado, la elevación del ST en las derivaciones inferiores, pero también observamos que como está involucrado el ventrículo derecho y la lesión es tan extensa, el vector de lesión alcanza a ser observado por las derivaciones B1 y B2. Estas derivaciones que regularmente veían cuando un infarto sucedía de la arteria descendente anterior y observamos el vector de lesión acercándose hacia ellas, ahora vemos que el ventrículo derecho arroja el vector de lesión hacia estas mismas derivaciones, y es por eso que nosotros pues las encontramos elevado el ST en estas derivaciones. La única forma en la cual nosotros podríamos cerciorarnos, podríamos tener la certeza de que el ventrículo derecho está afectado, tal y como les acabo yo de mencionar, es tomando derivaciones derechas. Círculo torácico es el nombre que recibe pues completar la colocación de los electrodos alrededor de todo el tórax, y se reparten de la siguiente manera. Vean pues cómo estas son las derivaciones que nos comentó en un principio Andrea, las derivaciones estándar horizontales, y estas son derivaciones extra que se toman con el objetivo de ver si lo que les acabo yo de comentar en efecto está sucediendo. Son derivaciones derechas y se representan con la letra R porque pues es la abreviación, como había dicho Andrea, de right, que es derecho en inglés, y se colocan B1 derecho aquí, B2 derecho justo aquí, B3, B4R, B5R y B6R. Es prácticamente lo mismo, pero colocados del lado derecho. Lo mismo del lado izquierdo, pero ahora del derecho. Y lo que vemos en la siguiente imagen
se llaman derivaciones posteriores. Esta es la cara posterior del tórax y vean ustedes cómo termina aquí B6 y se continúa con B7, que esta es en la línea axilar posterior, exactamente a la misma altura donde ustedes colocaron B6, y se continúa con B8 y B9 en este mismo nivel, de modo que así abarcamos toda la cara posterior del tórax y la cara derecha anterior. Vemos en estas diapositivas que es una manifestación inequívoca de que tenemos un infarto del ventrículo derecho. Entonces, la lección de este electrocardiograma es que ante todo infarto inferior debemos de tomar derivaciones derechas, pues porque son las derivaciones que se abocan a ver directamente el ventrículo derecho. Podemos encontrar las manifestaciones que recién les acabo de comentar, que es la elevación de B1, B2, pero el hecho de que no esté presente no exime de que esté sucediendo un infarto en el ventrículo derecho. Entonces siempre hay que ir a buscarlo intencionadamente. El diagnóstico en este caso es un infarto agudo del miocardio inferior con extensión al ventrículo derecho. Y la arteria responsable, como recién lo acabamos de ver, es la arteria coronaria derecha. De las derivaciones que recién les acabo de mostrar, la más sensible y específica, es decir, la que mejor rendimiento diagnóstico tiene, es B4R. Es sin duda en la que debemos de prestar particular atención en el momento de que nosotros sospechemos de que está sucediendo un infarto del ventrículo derecho. Gracias, Fabio, por esa connotación. Recordemos entonces siempre que en todos los infartos inferiores tenemos que tomar el círculo torácico, incluyendo las derivaciones derechas. Y hay algo que nos gustaría enseñarles en esta clase también, y es que existen escenarios atípicos que debemos considerar. No solamente es lo que nos brinca a los ojos. Les pongo el ejemplo de este electrocardiograma. A grandes rasgos, lo que vemos principalmente es un infradesnivel del segmento ST en B1, B2 y B3 en el electrocardiograma. No vemos ningún supradesnivel que nos llame mucho la atención, pero sí vemos este infradesnivel. Y es que hay algo que no les hemos comentado que se llama cambios en espejo. Y es algo muy característico de los electros con cardiopatía isquémica. Nosotros aparentemente estamos viendo aquí una cara, pero esta cara puede ser el espejo de otra porción del corazón. Se los explico de esta forma. Muchas veces tenemos aquí los cambios en B1, en B2 y B3. Y esto puede ser la fiel representación en espejo de la porción posterior del corazón. Es decir, nosotros solamente estamos viendo ciertos cambios que nos permiten ver las derivaciones estándar, pero de algo que está ocurriendo en unas derivaciones que no estamos viendo. Vemos cambios recíprocos de la cara anterior de algo que está pasando en la cara posterior. Y esto nos debe llamar la atención como un escenario atípico. Y es que las guías internacionales actualmente nos recomiendan que cuando veamos estos cambios de infradesnivel del segmento ST en B1, en B2 y en B3, siempre completemos nuestro electrocardiograma tomando derivaciones posteriores. ¿Cuáles son las derivaciones posteriores? B7, B8 y B9. Y recordamos en dónde se ponen. Línea axilar posterior del quinto espacio intercostal izquierdo, luego línea medio escapular y línea paravertebral, ¿ok? Todas del lado izquierdo en el quinto espacio intercostal. Ya lo vimos en las imágenes del círculo torácico. Y una vez que se toman ese electrocardiograma, vemos como si hay aquí una elevación del segmento ST. La derivación B7, B8 y B9 tiene supradesnivel del segmento ST. Y como ya les hemos hecho bastante hincapié, este hallazgo en un electrocardiograma es lo que nos debe prender el foquito rojo y nos debe señalar que algo está ocurriendo y que debemos actuar de forma rápida. Entonces, aquí se trata, ¿se acuerdan qué pared habíamos dicho que veían estas derivaciones? Pues la pared
posterior. Entonces, este es un electrocardiograma que nos da la impresión diagnóstica de ser un infarto agudo del miocardio únicamente posterior. ¿Y cuál es la arteria responsable? Nuevamente lo vemos de forma anatómica, la arteria circunfleja. Recuerden siempre que la única forma de ver por completo el corazón, pues es verlo por todos lados. Son las derivaciones estándar que nos permiten ver la porción anterior junto con la pared inferior, el ventrículo derecho con las derivaciones derechas y la porción posterior con las derivaciones posteriores. Entonces, siempre que tengan la duda, más vale cerrar el círculo torácico y ver el corazón desde todas sus proyecciones que quedarnos con la duda de que algo más está pasando y se nos está escapando. Entonces, háganse a la idea, háganse amigos de ver al corazón desde todos sus ángulos. Ojo aquí, no todo lo que eleva al segmento ST es un infarto. Hay que considerar los diagnósticos diferenciales y solamente les diremos dos de ellos que nos parecen que son los más importantes que ustedes aprendan a diferenciar. Y uno de ellos es la pericarditis. Pericarditis contra infarto. La pericarditis se caracteriza porque también provoca una elevación del segmento ST. Si se fijan aquí, el ST no viene junto con la línea isoeléctrica, junto con la línea horizontal, sino hay un supradesnivel igual que el infarto. Aquí la principal diferencia es que este supradesnivel es de una forma cóncava. Sin embargo, la elevación del infarto es de una forma convexa. A veces esto es difícil de recordar en el momento del diagnóstico, por lo cual les traigo esta fácil mnemotecnia. La pericarditis pues solamente se trata de la inflamación del pericardio. De cierta forma no es tan grave o no pone en compromiso la vida como un infarto. Por lo cual, si la elevación del segmento ST nos hace dibujar una carita feliz, se trata de pericarditis. Si al contrario la elevación del segmento ST nos pinta una carita triste, pues se trata de un infarto. Y aquí lo tenemos representado. Si no somos cuidadosos, podemos diagnosticar a esto como un infarto. Si solamente nos fijamos en las derivaciones precordiales, fíjense, B2, B3, B4, B5, B6, tiene elevación del segmento ST. Si no somos cuidadosos, podríamos decir que se trata de un infarto anterior. Si nos vamos a D1 y a BL, podemos decir, pues es un infarto anterior extenso. Pero luego vemos en la pared inferior D2 y ABL que también tienen supradesnivel. Entonces aquí ya no cuadra, como que se nos está infartando la descendente anterior junto con la derecha, probablemente la circunfleja. Pero intentamos dibujar caritas y en cada una de estas derivaciones la elevación es cóncava, es decir, nos pinta una sonrisa en nuestra carita feliz. Recuerden que estos cambios suceden en la pericarditis aguda, son los cambios agudos de una pericarditis. La elevación es difusa, es decir, que se encuentra en todas las derivaciones del electrocardiograma. Y aparte de los cambios electrocardiográficos, algo también de lo que nos podemos valer muchísimo para hacer el diagnóstico diferencial, pues es la clínica. El dolor de una pericarditis aguda, pues es un dolor que está localizado también en la región precordial, es un dolor retroesternal. Muchas veces se irradia a hombros, a la zona supraclavicular, hacia los trapecios. Y algo que les va a ayudar mucho a diferenciarlo es que el dolor de la pericarditis cambia según la posición que adopte el paciente. Si el paciente está completamente acostado, el pericardio, las hojas del pericardio rozan más, por lo cual esto provoca dolor. Sin embargo, si el paciente se sienta y se inclina un poco hacia enfrente, el corazón se separa de cierta forma de la pared torácica, descansa, el pericardio no se irrita y esto alivia el dolor.
Al contrario con el dolor del infarto. El dolor del infarto los pacientes lo describen como un dolor que les oprime el pecho, como si tuvieran un piano en el pecho que los está apretando, una pata de elefante, así lo describen. Y es un dolor que va siendo de cierta forma progresiva. Este no tiene nada que ver con los cambios de posición, no tiene nada que ver con la respiración, sino que es un dolor opresivo y constante. Los cambios en el electrocardiograma, que ya se los mencioné, y también nos podemos valer de ciertos marcadores de lesión miocárdica, que eso se ven a través de estudios de laboratorio. Cuando hay un infarto, pues hay daño miocárdico, hay lesión miocárdica y las células miocárdicas se rompen y liberan ciertas sustancias a la sangre que son cuantificables, como las troponinas o las enzimas cardíacas. En la pericarditis únicamente se trata de la inflamación del pericardio, es decir, de la membrana que envuelve al corazón. Las células miocárdicas suelen estar intactas, por lo cual los marcadores de lesión miocárdica pues están negativos o indetectables en sangre. Así que aquí está la tabla comparativa para que aprendan a distinguir desde la clínica, electrocardiograma y bioquímicamente la diferencia entre una pericarditis aguda y un infarto agudo. Otro de los diagnósticos diferenciales que hay que tener muy presentes es el síndrome de Brugada. No dudo que sea la primera vez que muchos de ustedes escuchen acerca de este síndrome. Lo cierto es que es un diagnóstico relativamente infrecuente, sin embargo, conocer la morfología del QRS y del ST que se observa en este síndrome nos ayuda a tener muy en cuenta las diferencias con el miocardio con elevación del segmento ST y pues nos ayuda a hacer la diferenciación y de pronto no diagnosticar un infarto cuando tenemos en cuenta un síndrome de Brugada. Esta elevación del segmento ST, como ustedes pueden observar, es una elevación brusca que cuenta con un descenso súbito del segmento ST que culmina con una onda T negativa. Una de las características principales de este síndrome es que se observa predominantemente solamente en B1 y en B2. Vean cómo aquí en este fragmento de electrocardiograma alcanzamos a colocar B3 con el propósito único de que hagan la distinción y observen cómo ya en esta derivación el complejo QRS y el segmento ST es completamente normal. Además, existen diferentes tipos de síndromes de Brugada, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, en los cuales pues podemos observar algunas diferencias, particularmente en la morfología de la elevación del ST, donde el que recién les acabo de describir pues es el tipo 1, donde existe la elevación cóncava del ST y la culminación con la onda T negativa. Sin embargo, hay otro síndrome, otro tipo de este mismo síndrome, donde la elevación hace una semejanza con una silla de montar que alcanzamos a observar aquí, y el Brugada tipo 3, donde se semeja mucho al tipo 2 y, y como diferencia encontramos que la elevación del segmento ST no es tan prominente como en el que más se le parece al tipo 3, que es el tipo 2. Entonces, esas son prácticamente las diferencias entre estos síndromes. Este síndrome se caracteriza particularmente pues, por ser un factor de riesgo muy importante para fibrilación ventricular y pues generar otro tipo de arritmias mortales que culminan con muerte súbita, y por eso mismo es que muchos pacientes son infradiagnosticados. Regularmente los pacientes llegan a la clínica manifestando pues varios episodios de síncope de repetición. Ustedes toman un electrocardiograma y encuentran estas manifestaciones. Esta particular elevación que observamos acá se describe frecuentemente como una elevación en aleta de tiburón, que si ustedes lo continúan con un poco de imaginación, pues bueno, para acá estaría la cabecita del tiburón y la aleta en esta dirección.
solo para tenerlo en cuenta. Finalmente nos gustaría concluir este taller de electrocardiograma proyectándoles este tweet donde pues un cardiólogo reconocido de Estados Unidos comenta sobre la ocasión en la que conoció al doctor Brugada, que es el autor de este síndrome que recién acabamos de comentar. Él en aquella ocasión le llevó al doctor un electrocardiograma donde le daba la impresión de que pues el electrocardiograma se trataba de un síndrome de Brugada. Él amablemente lo firmó, escribiendo en el electrocardiograma: esto es un infarto agudo con elevación del segmento ST, no un síndrome de Brugada. Lo firmó y bueno, comenta este doctor, este cardiólogo, que lo enmarcó. Simplemente pues para hacer hincapié sobre la importancia de reconocer los diagnósticos diferenciales. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Debemos de recordar que el electrocardiograma es una aptitud para todas las especialidades clínicas, para el médico general y pues también para nosotros los cardiólogos principalmente. Es una aptitud que se va aprendiendo conforme uno practica, entonces cada vez que ustedes tengan oportunidad de evaluar un electrocardiograma, tómense el tiempo, háganlo con minuciosidad y procuren recordar los tips que recién les acabamos de comentar. Les agradecemos mucho por su atención. Si tienen alguna duda respecto al tema, no duden en localizarnos. Esperemos que estos tips los puedan poner en la práctica y que hayan aprendido mucho de este taller práctico. Muchas gracias.